Saludamos a nuestro público tanto en la República Dominicana como en los Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia, entre otros lugares de nuestro hemisferio. Para todos, gracias y empezamos de inmediato con un tema que parece no estar tan lejano de América Latina, porque todo lo que ocurre hoy en cualquier parte del mundo termina afectando la dinámica de nuestra economía en la región. Y vamos a hablar básicamente de lo que es China. Dice que China está haciendo grandes maniobras militares en torno a Taiwán en una advertencia contra la posible independencia de este país. Para poner las cosas en su contexto, China siempre ha reclamado a Taiwán como un país que le pertenece, como un país que forma parte de la gran China, y China obviamente pues ha sido bastante hostil en el último tiempo, y eso ha traído las alarmas de países vecinos como Japón, que forman parte de esta alianza con los Estados Unidos. Y la pregunta ahora mismo que se hace todo el mundo es ¿cuál es de alguna manera el objetivo de China con todo esto? Más de 164 aviones cruzando los cielos de Taiwán o las cercanías de fronteras que dividen ambos países, que algunas son, digamos, invisibles. Uno de los problemas que tiene básicamente, por ejemplo, esa región es que algunas líneas fronterizas no están delimitadas correctamente, como aguas internacionales, otras no están bien marcadas, por ejemplo, para lo que es la Gran China, que pudieran entender básicamente que, bueno, hasta aquí es mi territorio, y otras que sí están marcadas como que ya pertenecen según el derecho del mar, que es la materia que utilizan los países para determinar su parte limítrofe, ¿no verdad?, entre una nación u otra. Voy a compartir la noticia para luego hacerles el comentario general. Dice que China desplegó hoy lunes un portaaviones, buques y aviones militares en unas grandes maniobras en torno a Taiwán y sus islas circundantes. Quiero decir que esto es completamente nuevo, no el que ellos hagan ejercicios militares cerca de las costas de Taiwán, sino en ese contexto tan grande, tantas armas, poner un portaavión, muchos aviones. Lo que se cree de parte de la comunidad internacional es que China de alguna manera está ensayando una posible invasión a Taiwán. Dice, bueno, ya hablamos del tema de que desplegó el portaavión y de alguna manera lo que se pretende a nivel de estrategia militar es bloquear todos los puertos cruciales que reflejan la tensa situación en el estrecho de Taiwán. Es decir, cuando uno mira, lee los subtítulos de lo que son estas acciones, estas maniobras militares frente a la costa de Taiwán, uno lo que puede entender es que lo primero que quiere hacer China ante una posible invasión es bloquear los puertos. Las fuerzas chinas emplearon 125 aeronaves militares, la cifra más alta registrada en un día de ejercicios en torno a Taiwán, según el Ministerio Taiwanés de Defensa Nacional. 90 de las aeronaves se detectaron dentro de la zona de identificación de defensa aérea taiwanesa. El Ministerio Chino de Defensa señaló que los ejercicios respondían a la negativa del presidente taiwanés Lai Ching-te de acceder a las exigencias de Beijing de que Taiwán reconozca que forma parte de la República Popular China bajo el gobierno del Partido Comunista. Los simulacros se realizaban 4 días después de que Taiwán celebrase la fundación de su gobierno en su Día Nacional. El presidente dijo en un discurso que China no tiene derecho a representar a Taiwán y declaró su compromiso de resistirse a la anexión o a la invasión. Nuestro ejército desde luego lidiará adecuadamente con la amenaza de China, dijo Joseph Wu, secretario general del Consejo de Seguridad taiwanés en Taipei, capital de Taiwán. Amenazar a otros países con la fuerza incumple el espíritu fundamental de la Carta de las Naciones Unidas sobre resolver las disputas por medios pacíficos. La oficina presidencial de Taiwán pidió a China que detenga las provocaciones militares que socavan la paz y la estabilidad regional y deje de amenazar a la democracia y la libertad de Taiwán. En un mapa emitido, por la televisora estatal china CCTV, mostraba 6 grandes bloques en torno a Taiwán que indicaban dónde se celebrarán las maniobras. Es decir, esta cadena china, que también tiene una parte de habla española para todo el hemisferio latinoamericano, mostraba a la audiencia, ¿no verdad?, cuáles son como los puntos de interés en caso de un posible ataque de China hacia Taiwán. Así como círculos dibujados en torno a las islas periféricas de Taiwán. El Ministerio Chino de Defensa no ha dicho cuánto durará el ejercicio. China desplegó también su portaaviones Liaoning para las maniobras. Y CCTV
mostraba imágenes de un caza J-15 despegando de la cubierta del avión, aunque el paradero exacto del barco no estaba claro. En los ejercicios participó la Armada China, el Ejército de China, la Fuerza Aérea y el Cuerpo de Misiles, indicó Li Chi, capitán de la Armada y portavoz del Comando del Sector Oriental de China. Esta es una gran advertencia para los que respaldan la independencia de Taiwán y un símbolo de nuestra determinación para salvaguardar nuestra soberanía nacional, declaró Li en un comunicado en el canal de ese servicio en los medios públicos. En una conferencia de prensa, escuchen esto, que hace diario el Ministerio de Relaciones Exteriores de China o el Ministerio Chino de Exteriores, la vocera Mao Ning señaló lo siguiente: no considera que las relaciones con Taiwán sea un asunto diplomático, en línea con su rechazo a reconocer Taiwán como un Estado soberano. Puedo decirles, dice la funcionaria, que la independencia de Taiwán es tan incompatible con la paz en el estrecho de Taiwán como el fuego con el agua. Una provocación de la Fuerza de Independencia de Taiwán sin duda será respondida en contramedidas. Fíjense qué incoherencia cuando son ellos los que están atacando. El Ministerio Taiwanés de Defensa dijo que había desplegado buques de guerra a puestos designados en el océano para hacer labores de vigilancia y mantenerse preparados. También desplegó grupos móviles de radar y misiles en tierra para seguir el rastro de los barcos. ¿Quiere China invadir ya Taiwán? ¿Cambió algo en la zona? ¿Cambió algo en China que cree que este es el momento exacto para poder invadir a Taiwán? Quédese ahí que lo vamos a ir respondiendo. Hoy en la mañana dice haber localizado 7 barcos de guerra, así como 4 barcos más del gobierno chino, aunque no especificó qué clase de barcos eran. En las calles de Taipei los residentes se muestran tranquilos. Dice, no me preocupa, no, tampoco entro en pánico. No tiene ningún efecto en mí, dijo Shang Xia Rui, un ciudadano. Otro residente de la ciudad, Jeff Huang, dijo que Taiwán es muy estable ahora y estoy acostumbrado a los ejercicios militares chinos. Me he visto amenazado por esta clase de amenazas desde que soy niño y realmente ya estoy acostumbrado. Pero ante toda esta noticia uno se diría, ¿y Estados Unidos qué dice? Bueno, el aliado extraoficial más importante que tiene Taiwán describió la respuesta china al discurso de Lai como desproporcionada. Pedimos al gobierno de Beijing que actúe con moderación y evite cualquier acción futura que pueda socavar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán y en forma más amplia en toda la región, indicó en un comunicado el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller. China celebró maniobras similares después que Lai asumiera el cargo en mayo. Lai continúa con los 8 años del mandato del Partido Progresista Democrático, que rechaza las demandas de Beijing de que reconozca de que forma parte de China. Recuerden que hay candidatos dentro de Taiwán que son más pro a que Taiwán se anexe a China o que se entregue así tal cual a China, que forme un Estado soberano, o lo que plantean parte de algunos políticos que son pro-chinos, es que haya un proceso similar al que vivió Hong Kong, como que se deje que de alguna manera tenga cierta independencia Taiwán, para que no haya un cambio tan radical de vida en la vida de los taiwaneses, pero obviamente los que son independentistas de ese país dicen que eso es inaceptable y que ellos jamás van a aceptar formar parte de la Gran China. El día lunes, la Oficina China de Asuntos de Taiwán anunció sanciones contra 2 personas taiwanesas, Puma Chen y Robert Zhao, por fomentar la independencia de la isla. Chen, para que ustedes lo sepan, es fundador o cofundador de la Academia Kuma, que es un grupo sin fines de lucro que entrena civiles en preparación bélica en Taiwán, y Tazo, que donó $32,8 millones para financiar los cursos de instrucción en la academia. A ambos se les prohibió la entrada en China, lo que incluye obviamente Hong Kong. China también organizó enormes maniobras en torno a Taiwán y simuló un bloqueo naval ya en el año 2022. Tras una visita, recuerden ustedes, de Nancy Pelosi, que era la presidenta del Senado norteamericano en ese momento, de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, y China suele afirmar normalmente cuando ocurren este tipo de visitas diplomáticas de altos dignatarios, representantes de los Estados Unidos, que la independencia de Taiwán es una vía muerta y que la anexión por parte de Beijing es una inevitabilidad histórica. El ejército chino ha incrementado sus rodeos en las aguas y cielos de Taiwán después de esta situación en los últimos años.
realizando maniobras conjuntas, por ejemplo, de cazas, buques de forma casi diaria en torno a la isla. Recordemos que todo esto surge porque Taiwán fue una colonia japonesa antes de unificarse a China. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, se separó exactamente en el año 1949, cuando los nacionalistas de Chiang Kai-shek huyeron a la isla, mientras los comunistas de Mao Zedong accedían al poder en el territorio continental chino. Esa es la situación. Ahora, la pregunta del $1.000.000 es, ¿qué es lo que está pasando y por qué China actúa de manera tan hostil, de manera tan arbitraria, ¿no verdad?, en este momento? Estados Unidos ha perdido, a mi gusto, autoridad en lo que es normalmente el planeta. Es decir, nadie le tiene miedo. Esa es una cosa que ha sido dicha incluso por el propio candidato a la presidencia, Donald Trump. Entonces, en ese contexto, vemos de parte de Rusia, de Vladimir Putin, de parte de Irán, de parte de los enemigos tradicionales de lo que es el imperio estadounidense, ciertas afrentas, ciertos atrevimientos verbales y de posiciones que era imposible verlo antes. Por eso, de alguna manera, la figura de Donald Trump, fíjense una cosa bien rara que ustedes pueden sacar conclusiones en casa. ¿Por qué Donald Trump y Kamala Harris? Donald Trump no está en el poder, no tiene los recursos que tiene un Estado como normalmente es el gobierno. ¿Por qué hay un empate técnico real cuando hacen todas las encuestas de diferentes firmas en los Estados Unidos entre lo que es el candidato del Partido Republicano, Donald Trump, y la vicepresidenta y actual candidata por el Partido Demócrata, Kamala Harris? ¿Por qué? Por algo súper simple. Y además el hecho, es decir, quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, no lo va a decidir ni el votante demócrata ni el votante republicano. Eso ya está discutido y cerrado. Es el indeciso que va a decidir finalmente quién es el próximo presidente de los Estados Unidos. Y además recuerden bien la complejidad de que en los Estados Unidos el voto popular no sirve absolutamente para nada en caso de que los estados que otorgan mayores delegados sean ganados por el adversario o por el opositor. Si Donald Trump gana en los estados que aportan mayor cantidad de delegados, aunque no saque más votos populares, puede ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Sí, hay estados clave, como es el estado, por ejemplo, de Ohio y el estado de Pensilvania, o el estado de California, por ejemplo, que otorgan una cantidad de delegados que si ya un candidato, ya sea el republicano o el demócrata, tomar esta cantidad de delegados, ya el resto de lo que sucedería en el certamen, dirías, bueno, vamos a esperar que termine, pero ya sabemos claramente quién es el próximo presidente de los Estados Unidos. Pero volviendo a la noticia, China ha tomado una actitud, primero porque hay muchos analistas políticos que dicen que el Partido Demócrata ha bloqueado toda conversación con Jinping y que cuando hablan de China, normalmente hablan en un lenguaje bastante hostil hacia lo que pudieran ser las autoridades de China. Entonces China ha entendido, comprendido, bueno, no vamos a dialogar, entonces lo que vamos a utilizar es de alguna manera la violencia diplomática. Y tú dirás, bueno, pero ¿de qué se trata eso? Bueno, yo no voy a hacer absolutamente nada a nivel de plomo por el momento, ¿no es verdad? Pero yo voy a poner todo mi ejército en el lugar. Lo mismo que hizo Rusia cuando empezaron las elecciones en Venezuela. Puso un buque militar, un buque escuela, entre comillas, en los puertos de Venezuela. Habían militares rusos ya asentados ahí en un proceso de elecciones. Entonces, un submarino ruso que cruzó desde Rusia hacia América en medio de unas elecciones, el gobierno estadounidense no dijo absolutamente nada. No se atreve a decirle a Putin, hey, en estas aguas tú no puedes meter un submarino. Entonces, toda esta actitud pasiva, toda esta actitud complaciente, toda esta nula comunicación de parte del candidato demócrata actual, Kamala Harris, el anterior, ¿no es verdad?, que era Joe Biden, el actual presidente de los Estados Unidos, ha dado de alguna manera un mensaje a sus enemigos, a sus adversarios, diciéndole, hagan lo que ustedes quieran porque en este momento yo no tengo ninguna fuerza. Y ahí hay un tema bastante delicado. Si Estados Unidos es débil frente a un Irán, frente a un Rusia, frente a un China, vamos a empezar a ver cosas que no son plomo, pero que sí son de alguna manera efectos que van a empezar a dañar nuestra vida cotidiana. Así de simple se los comento. Aranceles más altos porque ¿qué es lo que va a hacer Estados Unidos? Al no poder enfrentarse militarmente, porque no lo sabemos, por ejemplo, contra un China
le pongo más aranceles a los temas que vienen desde allí. Bloqueo a los países latinoamericanos que quieran abrir tratados de libre comercio contra China o con China. Obviamente voy a poner en determinados tipos de sectores ciertas protecciones, ¿no verdad? O ciertas barreras comerciales o medidas antidoping para que todo lo que tenga que ver con China se bloquee, no crezca, etcétera. Pero todo eso es bastante débil. Yo lo que veo, si ustedes me preguntan a mí, en mi opinión personal, yo no creo que China invada Taiwán hoy, ni la invada mañana, pero sí creo que si en los próximos meses no vemos a un Estados Unidos fuerte, sí vamos a poder ver que ellos hagan ciertas maniobras militares y empiecen a ocupar islas más pequeñas, ¿no verdad? Van a ver, voy a hacer esto a ver qué pasa. Así, obvio, recuerden bien cuál fue la actitud de Hitler, cuál fue la maniobra de Hitler, fue de a poco. Mira, vamos a invadir tal país, Hungría, para ver qué pasa. Vamos ahora con Polonia a ver qué sucede. Vámonos con tal a ver qué pasa. Entonces cuando dijeron, no, pero mira, Austria, bueno, pero es que Austria pertenecía a qué sé yo qué tiempo en Alemania, entonces está bien que Hitler entienda, hey, pero Austria era un país independiente. Sí, pero mira, lo que sucede es, ¿y qué pasó? Tuvo que intervenir el resto del planeta cuando ya era demasiado tarde, es decir, cuando ya estaba metido en Francia. Fue que recién ahí fue que la comunidad internacional dijo, pero este tipo lo que quiere es invadir el planeta entero. ¿Y qué terminó pasando? Que Hitler tenía ejército hasta en el Golfo de Omán. Es decir, en África llegó a haber ejércitos nazis. Entonces, si tú no agarras a un enemigo y lo frenas al primer intento de decir, hey, para. Y la verdad que estas maniobras chinas, tú no ves ninguna reacción, obviamente, de aliados como Japón, que están allí, o también Estados Unidos tiene un montón de barcos allí, tiene casas, tiene aviones. Entonces, cuando tú quieres frenar a un adversario tan fuerte como China, tú deberías decirle, hey, entonces ponerle en el aire, derrumbarle un avión para decirle, flaco, ¿y por qué me derrumbaste el avión? Porque pasó el límite aéreo, ¿no verdad?, de ese país. Ahora, si tú vuelves y me mandas otro avión, yo voy a volver y te lo tumbo. Es decir, tienes que tener una actitud de que en verdad estás defendiendo a un aliado. Si en las próximas horas Estados Unidos no toma una actitud bastante fuerte frente a China, vamos a empezar a ver a China en una actitud realmente de imperio. Recordemos además dentro de la mente de Xi Jinping todo lo que está sucediendo. Tengo que verme fuerte frente al comité político del partido, frente al buró político, para que no se les ocurra cambiarme. Por lo tanto, tengo que mostrar algún tipo de logro. La economía en China, ¿cómo está? Estancada. Por lo tanto, a nivel de logro económico, Xi Jinping no puede mostrar hoy absolutamente nada. El tipo de dinero que hoy mueve la economía china es la misma que ha movido antes, pero hay un estancamiento y hay un nivel hacia la baja, lamentablemente, de lo que es China. A nivel influencia en América Latina bajó considerablemente, por lo tanto no hay ningún logro que Xi Jinping pueda mostrar. ¿Será una invasión a Taiwán el golpe mediático con el cual él pudiera recuperar parte de la confianza del buró político? No lo sabemos. Vamos a hacer una breve pausa en Hablemos en Plural y regresamos con más. No se vayan.